Bien, voy avanzando mientras se van conectando los chicos. Hola chicos, ¿cómo están? Conectados en Zoom. Bienvenidos a la segunda sesión de este taller de gestión de la seguridad. Bienvenidos a los chicos que están acá también presentes. Buenas tardes, un día un poquito frío acá en Lima. Y vamos a hacer un resumen breve de lo que ayer hemos hablado, solamente para volver a retomar los conceptos, refrescar las ideas y poder pasar a lo que es la segunda parte, ¿no? Que tenemos una parte práctica al inicio, donde vamos a colaborar todos ustedes desde su lugar donde estén ubicados, a través del chat o a través del audio, así como los chicos que están acá presentes. Y luego vamos a seguir con algunos aspectos conceptuales que soportan, digamos, el tema de gestión de riesgos, ¿no? Ya no relacionado necesariamente a la gestión desde una empresa, sino desde la operación también. Así que vamos a empezar. Bien, listo. Entonces, tenemos espacio. Listo. Listo. Esto vamos a ir moviendo poco a poco. Entonces, ayer hablábamos que nosotros podemos usar en un entorno natural donde vamos a hacer una actividad, vamos a usar cierto equipamiento, vamos a tener probablemente, bueno, vamos a tener personas ahí, líderes o personal calificado, como es el entrenamiento, y personas que son participantes, ¿no? En realidad, el término participante es un término que viene de la norma técnica, información mínima para los participantes esa es la norma técnica de ISO. Entonces, utilizo generalmente el término participantes, participantes, ISO, en general. Eh, entonces, habíamos hablado de todas estas cuatro categorías de peligros, factores de peligros que establecen, digamos, lo que es la seguridad. Podemos caracterizarnos en los cuatro. Yo puedo empezar a redactar sobre el entorno, un entorno, puedo hablar de la actividad, puedo hablar de los equipos. Ojo, en los equipos no solamente el equipo personal, el equipo personal, los CPPs, por seguridad personal, también el equipo en general se utiliza por la actividad, ¿no? Puede ser cualquier equipo que soporte la logística, inclusive siendo vehículos, ¿no? Luego de eso, hablamos que estos factores de peligros, ¿no? O categorías de peligros, bajo una situación de poca preparación o incertidumbre, se convierten en un riesgo. Y ese riesgo es básicamente una consecuencia. También habíamos hablado de que estos riesgos se pueden definir por dos aspectos, como probabilidad y severidad de que se pase. Y también hablamos, introducimos una matriz que hoy día vamos a ver con más detalle, en la cual tú tienes una valoración para poder definir grados de aceptabilidad del riesgo, ¿no? Entonces, esto es un proceso que estamos haciendo, que lo voy a explicar en breve, eh, que es un proceso de análisis de riesgos, ¿no? También dijimos el día de ayer que para poder hacer ese análisis uno tiene que tener bastante práctica en lo que está haciendo, tiene que sumergirse, investigar en lo que está haciendo. Personalmente, cuando yo no conozco una actividad de primera mano, me pongo a investigar por recursos, ¿no? Como guías, tutoriales en YouTube, generalmente en inglés son muy buenos, manuales en Google, libros, publicaciones, no todas las modalidades tienen información sobre la actividad. Por ejemplo, algo que dice también los estándares de la ATA, justamente ayer hablábamos un poco y hoy lo vamos a hacer más adelante, es que cuando una actividad, mismo aventura, que se realice en un país no tenga estándares, toca a la empresa documentar los procedimientos que establece para garantizar, digamos, la calidad del servicio de alguna forma. No quiere decir que esté ni bien ni mal lo que está haciendo, solamente es muy importante documentar, porque esa documentación ayuda a que luego se convierta en algo que se convierta como en una especie de aprobación de los proveedores o buenas prácticas y luego estándares. Así un poquito se va agregando estos conceptos, ¿no? Y eso es algo que establece los estándares. También hablamos de que todos de que estos componentes, ¿no? de la seguridad se establecen en el ISO, Sistema de Gestión de Seguridad, que es un ISO certificable. Esto es algo voluntario, no quiere decir que ustedes tengan que certificarse. Sin embargo,
Esto es algo que les ayudaría a ustedes a homologar el entendimiento que tienen ustedes sobre la seguridad con sus proveedores, con sus clientes internos y externos, ¿no? Con sus trabajadores o con cualquier otro actor del destino donde ustedes trabajan, ¿no? Además, también se habló sobre el alcance de esta norma. Esta norma tiene un alcance organizacional, no un alcance de individuo, ¿no? Porque como es un sistema sumamente difícil de desarrollar por una persona sola. Entonces, hasta ahí, si es que alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda de la parte fundamental, me avisan, si no, ya voy borrando y voy a seguir con los siguientes temas, ¿sí? Me van avisando. ¿Todo queda claro acá? ¿O alguna duda de algo aplicativo que quieran resolver? Algo, solo por curiosidad. Ajá. ¿Qué empresa es la que tiene el libro? Ah, ya. La empresa que tiene el ISO en el Perú de Sistema de Gestión de la Seguridad justamente es una empresa que tiene experiencia en ISO. Se llama Pucupuco Travel. Pucupuco Travel es la empresa que tiene ese sistema de gestión de la seguridad, ¿no? Esta certificación. Y tiene otra, también tiene la 9001. Entonces ya tiene la de calidad. Entonces para ellos ya es un poquito más fácil eh, llevar este proceso, ¿no? Aunque, bueno, o sea, de hecho es súper bueno, pero esta yo lo veo más como actualmente como una herramienta para cualquier persona que quiera entender conceptos, empezar a aplicar nociones analizadas de lo que está pensando, de la seguridad. Ya está. Sí. Solamente me tengo, ya me avises, ¿no? ¿Lo has conectado? No. Ya listo. Entonces, si es que alguien tiene alguna pregunta más, me hace saber. ¿Podrías conectarme, por favor? Porque ya, estoy ingresando. Claro. A ver, 1, 2, 3, probando. Ahora sí. Ya listo, chicos. A ver, para los que no me Escuchaban, ahora sí probablemente me puedan escuchar. Vamos a ir a la presentación, ¿me parece? Listo. Entonces, después del resumen breve que hemos hecho, vamos a ir a un caso muy particular, que es el caso de Canopy. Es un caso que tiene muchas conjeturas, porque las personas preguntan, ¿no? Desde la academia o desde el empresario, desde el personal de campo, ¿cómo hago para desarrollar un canopy, digamos, cumpliendo las normativas, con seguridad y demás? Y la respuesta es de que no hay una forma correcta, sino hay varias formas, ¿no? Va a depender, porque depende de cómo ustedes van a establecer su canopy, ¿no? A ver, siguiente, por favor. Entonces, en el 2018 hubo una situación en el Perú en la cual despertó la necesidad de empezar a organizar las actividades de turismo de altura. Siguiente, por favor. Eso ya lo hemos visto ayer. Y es la modalidad de Canopy, que es una modalidad que se desarrolla a través de dos puntos fijos, ¿no? Y que a través de la gravedad y a través de un sistema de anticaídas y equipo de personal. Sistema de anticaídas me refiero a arnés, una vaga, ¿no? Mosquetones y luego una polea, tú desciendes por un cable. Hasta ahí todo bien. ¿Qué es lo riesgoso de un canopy? Dos puntos muy delicados de un canopy son estos, ¿no? Entonces yo tengo, por ejemplo, este es un cañón, este es un río, ¿no? Y yo acá construyo algo
¿sí? Y tiendo un cable, ¿no? ¿Cuáles son los puntos críticos de un canon para ustedes? ¿Será acá en el medio? ¿Será acá? Acá. Definitivamente van a ser 1 y 2, ¿no? Estas partes que en la norma técnica peruana de canopy se conoce como torre, o bueno, le llaman torres, y necesita tener una plataforma. Es decir, necesita ser plana, no puede estar así suelta en la ladera, ¿no? Porque no garantiza la accesibilidad de eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo más problemático de esto? De que acá yo tengo un elemento que se llama cable. Este elemento cable va a estar en contacto con elementos de la naturaleza y con otros elementos como fierros, metales acá, y va a estar anclado en un punto. Lo que pasa generalmente en el Perú es eso, que no se hace un análisis de la carga que tiene, ¿no? De la carga que puede llevar el cable, y se hacen generalmente zapatas o anclajes muy básicos, ¿no? O a veces ni siquiera se hacen dos anclajes, ¿no? Porque deberían haber uno y dos por un tema de redundancia, ¿no? Este es un tema que viene de la escalada inclusive. A veces se hace uno nada más, ¿no? Solo uno, o a veces es muy pequeñito. Y generalmente este cable siempre tiene contacto con el metal. O sea, hacen que siempre esté en contacto con el metal o está descubierto a la intemperie, ¿no? Esto va causando un deterioro en el cable. Si es que este cable, justamente ayer hablábamos, si es que yo lo compro este año, este cable va a ser nuevo y me va a aguantar. Pero si es que ya tiene unos 5 años, yo me voy a alarmar. ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto me va a resistir. Y va a variar, ¿no? De dónde, de costa, sierra, selva, cuánto uso. El cable en el año 1 se va a ir soltando. En el año 3 va a soltarse un poco más, porque tiene fibras también, ¿no? Pero son metálicas, ¿no? Y eso va a hacer que vaya perdiendo la fuerza. Y el cable tiene unos filamentos bien pequeñitos así. Bien pequeñitos, unos filamentos muy pequeñitos. De acuerdo a las consideraciones de construcción de un cable del canopy, si es que estos filamentos, 3 de ellos se rompieron, ya tienes que cambiar de cable. Ahora, mi pregunta es, ¿ustedes creen que la mayoría de operadores pasa por todo el cable y revisa su cable para ver de que el cable esté adecuado? Eso es algo que no se hace probablemente, ¿no? Y que se debería hacer al menos de cada 6 meses en promedio, ¿no? Entonces, esto es algo que yo he ido viendo ya a través de varios años, y son detallitos que me he dado cuenta, pero si es que alguien se cae acá, ya no hay forma de hacer nada. O sea, si es que el cable se corta, se rompe, le pasa algo acá, en el medio no pasa nada. Uno tiene que asegurarse de que la seguridad del cable esté bien manejada acá y acá, principalmente. Porque acá es donde yo ajusto, donde tenso, donde voy manipulando el cable. Entonces, considerando eso, tengo que hacer una valoración con relación a el tiempo del cable y su estado. Entonces, lo que vamos a ver a continuación en esta pantalla es una matriz que no es creada por mi persona, es una matriz que le usamos, pero es una matriz que se introdució en Chile para la gestión de riesgos. Es muy sencilla, es muy dinámica. Ojo, paréntesis, requiere mucha experiencia de lo que estás analizando siempre, ¿no? Entonces, tenemos la probabilidad, severidad y el criterio de evaluación de riesgo, que se resume en la aceptabilidad, ¿no? Aceptable, no aceptable, inaceptable, ¿no? Entonces, en probabilidad yo tengo del 1 al 5 y en severidad también tengo del 1 al 5. Ayer se los estaba comentando, ¿no? ¿Cuán probable es que pase algo? Si es 1, es teórico que pase, ¿no? O sea, no pasa generalmente. Algo que tal vez puede ocurrir es bajo, con número 2. O sea, podría pasar, ¿no? Algo que podría pasar cuando estamos escalando, por ejemplo, que una persona resbale cuando está rapeleando hacia abajo en escalada top rope, ¿no? Podría pasar, no siempre pasa, no siempre pasa, podría pasar. Moderado, potencial de ocurrir bajo circunstancias inusuales, ¿no? Esto vendría a ser, por ejemplo,
de que algún elemento de metal, por ejemplo, estoy escalando o estoy haciendo cualquier actividad vertical y un elemento de metal empiece a fallar o se raje, veamos una rajadura en eso. Generalmente no pasa, es bien difícil ver una rajadura en un elemento como estos, ¿no? En un mosquetón como estos no se ven las rajaduras, ¿no? Pero podría pasar. Probable, potencial de ocurrir ocasionalmente, ¿no? Y acá encontramos algunos riesgos que ayer veíamos, que decíamos riesgos que eran aceptables, ¿cierto? Que podríamos aceptar, pero que en probabilidad puede ser alto, pero en esto tiene que ser bajo, definitivamente. Y muy probable, potencial de ocurrir varias veces, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en un servicio de surfing cuando yo estoy aprendiendo a surfear? Es muy probable que me caiga cada vez que me pare, ¿cierto? Probablemente cada vez que yo me pare en la tabla me voy a caer, ¿no? ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, yo estoy haciendo barranquismo, ¿no? O barranquismo o cualquier otra modalidad que ustedes me quieran decir, pongan los ejemplos y yo me pongo a pensar en lo que podría pasar. Es muy probable que, por ejemplo, si estoy haciendo barranquismo, descienda con mucha velocidad. Sí, porque bajo con poca fricción. El barranquismo es muy dinámico, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, este elemento de acá. Bueno, generalmente se utiliza otros, pero también se puede utilizar este elemento de acá, que es un descensor, ¿no? Y se baja con cuerda más delgada para que haya poca fricción, ¿no? Este elemento hace que la cuerda pase por sus puntos y fricciona, ¿no? Ese es el trabajo que hace el descensor y nos ayuda a trabajar en vez de que la mano haga todo el trabajo. Entonces, probabilidad. Tienes de insignificante a muy probable, ¿no? Con un medio de moderado que podría pasar sí o no. Entonces, tenemos una valoración de esa forma. En la severidad es un poquito más interesante. ¿Por qué? Si es que es bajo, no existe ninguna lesión, daño o deterioro de la salud, ¿no? O sea, por ejemplo, es muy probable que yo me caiga al agua. ¿Eso me va a hacer algún daño? No, ¿cierto? Entonces es algo que 5 por 1, yo multiplicaría, ¿cuánto sería? 5, ¿no? Insignificante, es algo que lo puedo aceptar, está dentro del rango de lo que yo quiero. Menor, existe un incidente, cuasi accidente, ¿eso qué quiere decir? Un incidente que es algo como que algo que ocurrió, por ejemplo, se fue la luz, como ayer decía, ¿no? Pero volvió inmediatamente, ¿no? Entonces, sin tiempo perdido. Por ejemplo, ¿cuál es un incidente, siguiendo hablando de surf un poquito, metiendo el tema del surf? ¿Es muy probable que yo me caiga? Sí. Pero, ¿qué pasa si yo me caigo para el lado en que la ola rompe? Yo me caigo, mi tabla va a venir detrás de mí y me va a golpear. Yo cuando me caigo, esa es una instrucción de manejo en el tema de personas. Tengo que caer para el otro lado, para que la tabla se vaya por el otro lado y no me pasa nada. Es una simple instrucción que te tienen que dar cuando haces surf, ¿no? Pero podría pasar, ¿no? Sin tiempo perdido. Moderado. Existe un incidente o accidente con lesión, con tiempo perdido o incapacidad temporal. ¿Qué pasaría si yo estoy haciendo surf y si me lanzo para el lado donde rompe la ola, digamos una izquierda, yo me lanzo, la tabla viene detrás mío, la jalo sin querer, me meto al agua y me levanto y la quilla me da en la cara o en alguna parte del rostro o del cuerpo, ¿no? La quilla es esto de acá, ¿no? Esa es un cuchillo que tiene la tapa. Mayor. Existe un incidente o accidente que produce incapacidad parcial. ¿Qué es incapacidad parcial? Por ejemplo, si yo estoy caminando bien y luego me torcí el pie, tengo, digamos, una disminución en mi movilidad, es una incapacidad parcial. ¿Qué va a pasar? Enfermedad profesional y en su efecto mayor o una invalidez total, ¿no? Podría pasar podría llevar a eso. Esto es lo que generalmente vemos en primeros auxilios y manejamos, ¿no? Cuando una persona no responde, no tiene la respuesta al 100% en sentidos y tenemos que asistirlo de alguna forma, ¿no? Y crítico, accidente con consecuencia fatal. Entonces, nosotros acá podríamos hacer una valoración y que la vamos a hacer más adelante también, pero solamente para poner un ejemplo, ustedes siéntanse libres de poner cualquier modalidad o situación y podemos un poco empezar a valorar eso, ¿no? Pero sí tenemos que discutir, o sea, esto no lo haces solo, ¿no? O sea, cuando haces esto lo tienes que hacer con un grupo de personas que entiendan lo que se está haciendo para poder llegar a un punto medio, porque si yo, por ejemplo, soy un experto en algo,
voy a de repente valorarlo, sobrevalorarlo o no valorarlo tan bien, ¿no? Porque para mí mi capacidad de entender eso y de llevar esos riesgos, por ejemplo, podrían ser mucho mayores, ¿no? Entonces, cuando nosotros llevamos cualquier riesgo ante probabilidad y severidad, le vamos a dar un valor. Y ese es el valor que le vamos a poner a continuación. Por ejemplo, a ver, para terminar, o bueno, para ver este caso, nosotros tenemos una estructura casi endeble, ¿no? De canopy en Maras, que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era 1300 metros, ¿no? Y de esta estructura, las personas se lanzaban, el cable venía tendido desde el piso, subía y pasaba, ¿no? Entonces, acá hay varios aspectos que yo puedo evaluar en el canopy. Por ejemplo, si quiero evaluar solamente la estructura o la actividad de canopy, ¿qué puedo decir? Que la estructura tiene un ascenso inseguro, porque no hay cómo anclarse o cómo asegurarse, y tiene una plataforma también insegura, porque los sistemas pasivos que tiene a su alrededor, es decir, no tiene ninguna baranda adecuada. Cualquier persona que se siente o que se resbale se va por abajo. Es más, por acá también. Entonces, esto no, en realidad no sirve. No. Es una valoración. Entonces, yo podría poner, ¿no? Potencialidad de caída, ¿cuánto les pondría? Yo podría ponerle moderada, pero muy probable. Le pondría 4. ¿Qué pasaría si yo me caigo acá? No tengo de dónde anclarme. ¿Qué sería? La severidad mayor. Entonces yo le doy 4 y 4, 16. Acá yo ya identifiqué que esto me va a causar un daño grande, un perjuicio grande, ¿no? Ya sea al participante o ya sea al equipamiento, se puede caer un equipo, ¿no? Porque no hay nada donde anclarlo, no creo que se utilicen estos elementos acá para anclar algo, o también para el personal, ¿no? Entonces, hasta ahí nos quedamos con el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Indeseable. Ya, hasta ahí nos vamos a quedar porque luego vamos a ver controles. Entonces, un poquito para retomar lo que estamos haciendo, acá tienen las categorías de peligro, por ejemplo, el entorno, este es un entorno de selva alta, ¿no? Con un canopy, que si se dan cuenta un poco, tienen cascos inadecuados, polea artesanal, esta es una polea artesanal que imita las poleas de Costa Rica, por ejemplo, este es un canopy también que vi en Tingo María, el cual tiene un dado o una zapata de este tamaño, ¿no? Sumamente chiquito. Y va por 150 metros, y acá solamente lo elevan hacia esta parte de acá de cemento, y acá con un taco de metal, y no hay ninguna plataforma. El líder lo que hace es esperar al participante para abrazarlo y acomodarlo, ¿no? Como pueda. Acá, por ejemplo, también vemos otra situación con una maniobra de rescate horizontal, ¿no? Que básicamente le llaman como la técnica del mono, algo así le llaman. Acá vemos otra situación en donde un elemento de metal es abrazado por la cuerda y la cuerda es anudada entre sí. Entonces lo que causa es que un ahorcamiento entre la cuerda en sí mismo, porque un nudo es un estrangulamiento de cualquier elemento textil o en este caso metal, y contacto directo con esto. Y estos son errores muy básicos que se ven en el campo, ¿no? En el diseño de estos tipos de actividades y que a veces uno no les presta atención. Entonces, nosotros podríamos hacer algo como esto, ¿no? Por ejemplo, peligros asociados al terreno, al territorio, condiciones climatológicas, condiciones físicas. Y acá yo puedo tener una lista de cosas muy comunes, ¿no? ¿Qué puede pasar en el terreno? Puedo caminar y torcerme, puedo tropezarme, puedo resbalarme, puedo golpearme, puedo tener una picazón, si es que es la selva sobre todo. Y esto, ¿qué me puede ocasionar? Fracturas, guince, contusión, hematoma, ¿no? En el caso de esto, choque anafiláctico para el caso de insectos, ¿no? Pero se van dando cuenta o reacción alérgica, ¿no? Irritación. Se están dando cuenta que todo lo que voy a decir ahora se relaciona a primeros auxilios. O sea, todo lo que estoy hablando ahorita son protocolos de primeros auxilios, algo que una empresa no puede crear porque es un aspecto de atención hospitalaria. Y también, bueno, en este caso, en este formato, ustedes ven la inacción insegura, ¿no? Pero lo que nos importa ahorita es esta valoración, ¿no? Y cuán aceptable es. ¿Por qué? Porque yo luego eso lo voy a categorizar. Cada riesgo yo voy evaluando y lo voy a categorizar.
¿Para qué? Para definir los bajos, medios y altos, ¿no? Y luego, una vez que tenga esos, voy a aplicar full control, 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 control. Siguiente, por favor, Ana. También asociado al turista, al participante o al líder, ¿no? Hay personas que pueden venir con enredamiento, que pueden tener el cabello largo, pueden enredarse alguna parte de su cabello o alguna prenda. Alguna persona puede tener un shock nervioso, puede tener un desmayo, síncope, ¿no? Puede tener un paro cardíaco o puede venir con enfermedades preexistentes, ¿no? Entre otros. Entonces, acá este es un poquito más completo, pero por ejemplo, acá tenemos un análisis de paro cardíaco que vendría a ser 15, ¿no? Y es algo que uno no quiere que pase. Podría pasar, pero yo tengo que emitir un control en breve para que ustedes lo vean. Siguiente, Dani, por favor. A la estructura de canopy, ¿no? Esto es a la actividad, básicamente, ¿no? Por ejemplo, lo que puede causar un canopy es quemadura, golpe, resbalón, caída, síndrome del arnés. Más que eso, no va a pasar. Son cosas que van a pasar siempre, ¿no? Síndrome del arnés, porque si me quedo colgado, por alguna razón, de las peores cosas que te puede pasar en un canopy, después de que se rompa el cable, que es algo que no pasa generalmente, cuando pasa, la gente muere, pero de lo peor que te puede pasar es de que falle la polea. Si falla la polea, no vas a seguir avanzando, te puedes quedar en el medio. O, en el peor de los casos, si el diseño del canopy no ha sido tan bueno, ¿no? Si el diseño del canopy no ha sido tan bueno, yo podría llegar acá y volver, ¿no? Volver hasta acá. Y eso es lo que generalmente pasa, ¿no? Vuelves y luego las personas te mandan no cuerda, generalmente es una soga con un mosquetón y te jalan, ¿no? Te va jalando una persona, ¿no? Y acá hay una especie de polea, ¿no? Para que te vaya jalando. Eso es lo que pasa generalmente. Y eso es lo que tenemos que tener mapeado. ¿Por qué? Porque las personas tienen que saber, tus guías tienen, o las personas que están en el campo tienen que saber cómo reaccionar y cómo atender una quemadura leve, cómo atender un golpe, una desorientación, o cómo manejar, por ejemplo, una caída. Y una caída es algo que se conoce en primeros auxilios como trauma, un trauma severo, ¿no? Si yo supongo que alguien se ha caído, o veo que alguien se ha caído, yo asumo que la persona tiene un trauma severo y voy a intentar no tocarlo y manejarlo con mucho cuidado, porque podría hacerle más daño, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hacemos valoración, quemadura, es en este caso es muy fácil de que la gente se queme, porque si es que yo tengo un canopy, y bueno, hay otro tema de diseño también que no voy a especificar ahorita, pero generalmente los canopies tienen una vaga, ¿no? Una línea que se conecta al cable. Esas van variando de acuerdo al canopy. Algunos le ponen 50 centímetros, 60, 70. Pero hay un estándar ahorita. Las empresas como Climate Technology están sacando vagas de 60 a 80 centímetros en general. La idea es de que eviten que la gente llegue a tocar el cable, por alguna razón, ¿no? Y bueno, por ejemplo, acá vemos una muestra de un mosquetón que es acerado, es decir, no es una aleación de aluminio, que por el desgaste y por el uso digamos, ha perdido su capacidad de resistencia, ¿no? Generalmente un mosquetón, cuando nosotros compramos este tipo de elementos o mosquetones tienen una ficha técnica que ya luego más tarde le van a explicar un poquito más los chicos de Climate Technology. Y acá también te establece cómo usar, cómo no usar y cuándo máximo de desgaste puede tener esto, ¿no? Acá ya tiene más de 0.05 milímetros, por lo cual ya debería ser desechado y no se utilizaría para actividades verticales, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque generalmente las personas que operan el canopy dejan el mosquetón suelto y le tiran a las personas y el mosquetón va haciendo en el cable, ¿no? Y se va dañando el elemento, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces una vez que yo ya he hecho una valoración, empiezo a definir o voy a clasificar, ¿no? Los riesgos, en medios, altos, bajos y demás, ¿no? El reglamento de turismo de aventura en el Perú te establece como riesgos menores, riesgos medios y mayores. Entonces nosotros podemos tomar esa pauta
para poder decir, ok, ese riesgo, de acuerdo a la valoración que yo he hecho, lo pongo en riesgo menor. Este riesgo lo pongo en riesgo medio y este riesgo en riesgo alto mayor. ¿Por qué es importante hacer eso y por qué debería hacer eso yo? Para poder definir qué controles hago con cada uno. Y ahora vamos a ver a continuación los controles que van a venir. Vale, perdón. Antes de eso, una vez que yo tengo mis riesgos, establezco protocolos. Esto es algo que me pide el reglamento, pero también me pide cualquier plan de seguridad, de contingencia, de emergencia, ¿no? Y todo lo que ven acá ustedes, procedimientos son procedimientos estandarizados de primeros auxilios, básicamente. O sea, no hay mucho más que darle vuelta, ¿no? Si es que algunos de nosotros tienen una operación de aventura, tenemos que asegurarnos que al menos uno del equipo esté capacitado en primeros auxilios. Por ejemplo, síndrome del arnés. Si una persona ha estado alrededor de 15 o 20 minutos recostado o colgado en un arnés, se tiene que esperar 15 a 20 minutos también para que se le pueda quitar el arnés del todo, ¿no? Una persona que está colgada no puede pararse y quitarse el arnés del todo porque es como abrir un caño cuando está cerrado con mucha presión de agua, ¿no? Entonces, genera una descompensación. Igual, también, por ejemplo, en el caso de ampollas, reventarlas y presionar piel con piel usando cinta Dupton o algún tipo de cinta con pegamento, ¿no? Es decir, cubrir la zona donde ha sido afectada por ampollas y demás. Siguiente, por favor. Vale, y así ustedes van a poder ver diferentes protocolos que yo voy a ir haciendo con relación a todas las situaciones digamos, que se han identificado, ¿no? Y estos son muy básicos, son muy claros, ¿no? Esto es lo que, por ejemplo, ustedes llevan y llevarían en un curso de primeros auxilios en zonas agrestes. ¿Por qué? Porque se enfoca a cosas que podrían pasar al aire libre. Y no solamente cosas que te puede pasar por estar ahí al aire libre, sino enfermedades preexistentes. O enfermedades que tú ya tienes, digamos, que puedes desarrollar como algo que, por ejemplo, ¿cuál es esa enfermedad que uno desarrolla a través del tiempo y que uno de repente no lo tuvo antes, pero le puede aparecer actualmente? Que es por ingerir cosas, por estar en el sol o demás. Alergias, ¿cierto? Entonces, las alergias es algo que también se tiene que saber manejar y genera una reacción que se llama una reacción anafiláctica, ¿no? Que te puedes enrojecer, sentir escozor, sentir que ya no respiras, ¿no? Y te atragantas, ¿no? Y para eso también hay un protocolo de aplicación, ¿no? De una ampolla para que la persona pueda, digamos, perder el efecto del shock anafiláctico. Siguiente, por favor. Bien, y esa es la parte donde yo quiero ir. Si es que ya hemos visto, y voy a volver acá a la pizarrita. A ver. Vale. Entonces, si es que nosotros ya hemos visto, hemos hecho un proceso de identificación de riesgos. ¿Cierto? ¿Cómo hemos hecho para identificarlos? ¿Con qué palabras los hemos identificado a los riesgos? Con dos palabras que hemos hablado, ¿no? ¿Cuáles serán? Probabilidad y severidad. Luego de eso, una vez que he identificado los riesgos, he hecho otro proceso que es de valoración de riesgo. Valoración del riesgo. ¿En qué consiste la valoración del riesgo? En que yo le hago un análisis al riesgo, ¿no? ¿Qué hago el análisis de estos dos? ¿No? Identifico la probabilidad y severidad y le hago un análisis y finalmente lo categorizo. El análisis es a través de la matriz. Y luego lo categorizo de acuerdo a su nivel de aceptabilidad. Por la aceptabilidad.
Entonces, yo ya tengo, digamos, algunos pasos y algunas palabras claves, ¿no? Identificación, valoración, ¿no? Análisis. Y estos son términos que están en la norma técnica. Una vez que ya tengo esto, yo he identificado esto, he hecho este proceso, esto va a decantar en algo muy importante, en controles. ¿Por qué? ¿De qué me sirve hacer todo este proceso y matarme diciendo, ok, cuáles son los factores de peligro, cuáles son los riesgos, cómo analizo, hago la valoración con un equipo, luego lo categorizo y veo la aceptabilidad, ¿no? Y también por ahí he visto los protocolos que podría usar. Pero, ¿para qué me sirve todo eso si es que no voy a emitir algún control? Es decir, no voy a trabajar el riesgo. ¿A qué creen que se refiere el control, chicos? ¿Cómo? Claro, las acciones que vamos a tomar. Y hay varias formas de controlar el riesgo. Miren, por ejemplo, lo primero que podemos hacer es de que si ya me di cuenta de todo esto, ya dije, ya, esto es muy severo, ¿no? O eso es demasiado, digamos, peligroso, muy probable y muy severo a la vez. ¿Qué hago? Evito el riesgo. ¿Qué hago para evitar el riesgo? Desarrollo una ruta diferente, hago mantenimiento de mi cable, hago mantenimiento de equipo, capacito a mi personal, ¿no? En los temas que correspondan. Y si no, imaginemos que ya hicimos esto y bueno, no nos toca en este caso evitar el riesgo porque podríamos hacerlo, cambiar la ruta y demás, o simplemente hacer una operación diferente. Aceptar o aumentar el riesgo en busca de una oportunidad. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuándo aceptamos o aumentamos el riesgo en busca de una oportunidad? Recuerdan que hay una probabilidad alta y una severidad muy baja, 5 y 1 en cada uno. Eso es cuando nosotros aceptamos. ¿Por qué? Porque este riesgo es la base del turismo de aventura. Es lo que la gente busca, generalmente acepta, ¿no? ¿Se acuerdan del concepto de turismo de aventura, un riesgo aceptado, ¿no? Que la gente acepta, ¿no? En busca de una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? De que la persona se conecte con el momento, de que sienta, digamos, estar presente en la situación, ¿no? Esa adrenalina, ese momento que se conoce como el momento wow también, el momento que uno se conecta con el entorno, ¿no? Eso yo lo puedo aceptar. ¿Qué cosas ustedes aceptarían? Todo lo que sea muy probable y que sea de poco impacto, ¿no? Luego de eso, por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha tenido algún momento en que ha aceptado riesgos en busca de una oportunidad en alguna actividad de turismo de aventura? A ver si alguno de los chicos quiere opinar, nos avises ahí, Ani. Por ejemplo, a ver, yo por ejemplo acepto, cuando enseño, acepto que las personas caigan o se golpeen, tengan un golpe pequeño porque eso le rompe el miedo a caer. O sea, hay todo un bloqueo personal de las personas cuando están de repente, no sé, pues escalando, rapeleando o cualquier actividad que haga, a no golpearse. Entonces yo invito a que se golpeen, pero les enseño a caer bien, ¿no? Entonces, acepto ese riesgo para que ellos aprendan a caer y que se les quite eso de la mente y digan, ok, check, ya me pasó, ya no me puede pasar nada más, o no me puede pasar nada más tan fuerte. Entonces, nosotros tenemos que buscar aceptar. Pero esto de aceptar, pues, podremos hablar varias horas de esto porque se desarrolla con otro tema que es liderazgo al aire libre, ¿no? Eliminar. ¿Qué es eliminar la fuente del riesgo? Es decir, si es que hay algún peligro con relación a estos que está causando un riesgo, lo elimino. Si es que es un personal, lo voto, ¿no? o lo quito de la operación, ¿no? No lo voto, lo quito de la operación. Si es que es equipo, lo desecho. Si es que es la actividad, cambio actividad. No, mentira. No es que cambie actividad, pero de repente cambio del entorno o la dificultad, el nivel de dificultad de la actividad, ¿no? Entonces, lo elimino. Lo modifico. ¿Qué puedo modificar? La probabilidad. ¿Cómo ustedes podrían modificar la probabilidad de que algo pase? Si es que sabemos que, por ejemplo, en un servicio general, a ver, de alguna modalidad que no hayamos hablado hasta ahorita, de caminata, por ejemplo, ¿no? Que es la base, el fundamento de caminata, trekking, hiking, como quieran llamarle, siempre va a haber probabilidad de que las personas se resbalen. Y siempre va a haber la probabilidad de que las personas se golpeen el pie y los dedos,
y que también se tuerzan de alguna forma un poco el tobillo del pie. Siempre pasa, ¿no? Siempre hay unas chiquitas, ¿no? Entonces, ¿yo cómo hago para modificar la probabilidad? Usando los botines de cadena alta, enseñándole técnicas de caminata, porque no todos saben caminar, usando bastones que me pueden ayudar a tener un mejor balance, ¿no? De acuerdo al terreno. Entonces, yo modifico, empiezo a modificar, ¿no? Empiezo a jugar con esa probabilidad. Pero también puedo modificar las consecuencias. ¿Cómo puedo modificar las consecuencias? ¿Qué podrían hacer para controlar de esa forma? A ver, si es que seguimos en caminata, ¿no? Si es que después de 8 o 10 horas caminando en un trekking como el trekking de Santa Cruz, llamémosles en Ancash, o el trekking de Ausangate en Cusco, ¿cómo yo podría modificar la consecuencia de deshidratación? ¿No? Que está acá, ¿no? Manejando la alimentación e hidratación, ¿cierto? Manejando la vestimenta. Porque si yo tengo una persona que está caminando sin estar descubierta, o que está caminando, por ejemplo, con demasiadas capas, ¿no? Y se siente cómoda caminando con demasiadas capas, va a sudar en demasía. Entonces yo tengo que trabajar ahí la vestimenta probablemente, y también probablemente la hidratación, ¿no? Entonces se dan cuenta que, bueno, son un montón de cosas que se conjugan, ¿no? Hay una más, compartir el riesgo. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué creen que se refiere a compartir el riesgo con el participante, en este caso, ¿no? Que es el que presta el servicio? ¿A quién se le presta el servicio? ¿A qué se refiere? Bien, comunicar algo, es decir, tiene que haber una aceptación, ¿no? Los amigos de Indecopy dicen esto, ¿no? De que cualquier persona que compra un servicio, sea turístico o cualquier producto, tiene que tener la información mínima para una toma de decisiones, ¿no? Porque si no tiene la información mínima, es inducir a la persona a la compra de un servicio, digamos, sin información completa o, digamos, una decisión informada, ¿no? Entonces, esto se relaciona a lo que vamos a ver en breve, que es la declaración jurada para la prestación de servicio de turismo de aventura. Y es por eso que todo el mundo se llena a un formato que se llama declaración jurada, waiver, de responsabilidad y demás, ¿no? Entonces, esto es cuando uno comparte el riesgo. En el caso del Perú, ¿cómo se maneja? La persona acepta que tiene capacidad física adecuada, es decir, que en el caso de personas acá, yo no me voy a preocupar por condiciones preexistentes, ¿no? O sea, no es mi responsabilidad como operador las condiciones preexistentes, ¿no? Y eso puede irse más allá todavía. ¿Por qué? Porque si yo no me hago caso de eso, tampoco tendría la obligación de tener un seguro de vida, un seguro médico para eso, porque esas condiciones son de él, ¿no? Yo manejo lo que está dentro de los incidentes, accidentes, en la operación que podrían salir, ¿no? Entonces, compartir el riesgo a través de la aceptación del riesgo y la capacidad física que la persona acepta, ¿no? De tener o declara tener para la actividad. Hay personas que van a morir, o sea, que, por ejemplo, esto puede pasar en montaña, ¿no? En alta montaña, ¿no? Hay personas que, o sea, en realidad se puede escuchar muy gracioso, pero es crudo, porque hay gente que va y hace alta montaña y sabe que va a morir porque ya no tiene esperanza de, digamos, de ascender al pico, ¿no? Hacer pico y bajar por las condiciones del clima, por las condiciones de hidratación, de alimentación, capacidad física, ¿no? Y sin embargo lo hace. Pero acá es cuando nosotros nos salvamos, ¿no? Las personas se salvan, ¿no? Porque hay una ley bien importante en la montaña y en las actividades al aire libre, ¿no? En sí, en los primeros auxilios y la atención médica, donde hay una persona que tiene una situación de riesgo o es un paciente que necesita ayuda, si una persona más no está en capacidad de ayudarlo, no lo va a ayudar. Y no está mal, no, nadie te va a demandar por eso. Entonces, eso pasa mucho en montañas, muy crudo, ¿no? No en canopy, ¿no? No pasa mucho en esas actividades que son más suaves en su desarrollo. Retener el riesgo en base a una decisión informada. ¿A qué se creen que se refiere esto? ¿Qué quiere decir? De que si yo veo que las condiciones del clima cambian en el entorno, ¿no? Principalmente, y yo informo esta situación a mis participantes, tomo una decisión, bueno, informada entre todos, ¿no? Y cambiamos la ruta, cambiamos el tiempo, decidimos diferentes cosas, ¿no? De repente no avanzar en el horario establecido o caminar menos o demás, ¿no? Entonces yo retengo el riesgo en donde está y no me acerco a él.
Todos estos son formas de controlar el riesgo. Cada uno de nosotros vamos a poder decidir qué hacer con esos, ¿no? Pero en realidad, lo más sabio es evitar el riesgo. Evitar el riesgo, siempre compartir el riesgo que siempre está latente, siempre hay probabilidades, compartirlo con los participantes. Modificar estos dos, modificar la probabilidad y las consecuencias, pero eso requiere mucha competencia de las personas que están en campo, ¿no? Porque ellos son los que modifican. Yo en campo es donde yo voy a modificar la probabilidad, porque si alguien me dice, no, vamos por acá, yo digo, no, vamos por allá. Yo lo voy a hacer en campo, no lo voy a hacer desde la gestión empresarial o desde un documento, ¿no? Y sobre todo, esta es algo muy importante, que es aceptar aumentar el riesgo en busca de una oportunidad. Entonces, todas estas son formas de que yo controlo el riesgo. Y acá viene la palabra control, ¿no? Como les decía un poco. Entonces, yo llego a hago todo el análisis, entiendo la seguridad, entiendo los riesgos para establecer controles. Y esos controles son, digamos, los procedimientos que me van a ayudar a mí a luego tener una operación más segura. Siguiente, por favor. Si tienen alguna pregunta, ahí me hacen saber. Entonces, veamos el procedimiento que establece la norma, ¿ya? El alcance de la norma de esta ISO tiene el alcance con relación a la evaluación que nosotros hacemos del riesgo, ¿no? Primero, hacemos una identificación, como habíamos hablado, identificamos qué hay ahí en las categorías de peligro, hacemos el análisis del riesgo y lo valoramos. Todo eso me va a dar un control o tratamiento de riesgo de cada una de estas cosas, ¿no? Para que yo luego pueda registrar e informar lo que va pasando con esos riesgos y hacer un seguimiento y revisión. Es decir, estos dos puntos son claves. Y esto también lo establece el Reglamento de Seguridad para la Prestación de Servicios de Turismo de Aventura en el anexo 4, que dice que cada riesgo debe ser notificado y buscar un control o una mejora o una forma de que sea atendido este riesgo, ¿no? Si es que no se atiende el riesgo o no se hace una revisión y se pasa así como que, ya pues, ¿no? Eso pasa un montón. Por ejemplo, en servicios de rappel, de escalada, en algunos destinos donde hay bastante demanda, que los guías, digamos, tienen la experiencia para guiar en esta modalidad, y el empresario lo que tiene son los equipos, ¿no? Entonces el empresario despacha los equipos, el guía chapa los equipos, de repente los revisa, no los revisa, y va a campo con los participantes. Y luego cuando vuelve pasaron muchas cosas, ¿no? Pisaron la cuerda se raspó, un objeto se cayó, o se perdió algo, se malogró, bueno, ya se está gastando el pie de gato y demás, pero no se informa. Entonces, lo que pasa en el riesgo y cómo lo va tratando el guía en campo, nunca pasa por esos dos pasos. Se queda ahí, acá se queda. Lo van tratando en el guiado, y nunca hay una mejora continua, ¿no? Nunca hay una mejora continua y no hay una gestión de la calidad. Entonces, lo que se debe buscar desde la operación turística es de que la persona responsable, el jefe de operaciones, logística, además, siempre busque y tenga un enfoque a registrar lo que haya pasado para mejorarlo. Y esto es lo que ustedes pueden ver en la norma, ¿no? Básicamente. Si tienen alguna pregunta hasta ahí, me avisan, porque esa es la parte, digamos, metodológica que estamos viendo de la gestión de riesgos. Para luego ir a los estándares de turismo de aventura del ATE. ¿Alguna pregunta ahí de los chicos? ¿Sí se escucha bien? Ya, listo. Bien. Estas normas técnicas que les estoy explicando son bien complejas, ¿se han dado cuenta? Son como que mucha teoría, mucho documento, mucha información. Entonces, y están desde hace tiempo, desde el 2014 está la norma técnica de ISO, ¿no? Al menos la de Sistema de Gestión de la Seguridad. Y yo cuando la veía al principio decía, madre, qué tanta documentación con esta vaina. Pero he ido reflexionando poco a poco y he llegado a la conclusión de que si es que no todos tenemos un lenguaje en común, nunca vamos a poder avanzar, ¿no? Porque siempre vamos a ver, por un lado, alguien que te hace un plan de contingencia, otro te hace un plan de emergencia, otro te hace un plan de seguridad, y básicamente es hablar de lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la ATTA? Ha dicho, muy bien,
bacán, están las ISOs, pero estos documentos son muy normativos, son a un nivel de gestión muy alto, los aplican los ministerios de los países, ¿no? Pero necesitamos una herramienta que entienda los guías, que entiendan los operadores, que pueda un consultor, un asesor o un gestor público agarrar y decir, ok, esto es lo que yo tengo que hacer de base para gestionar la seguridad. Y es por eso que han lanzado de una forma muy sencilla, muy práctica, los estándares de turismo de aventura ATA 2021. La actualización anterior fue 2018 y la del 2021 viene con una actualización muy interesante que van a ver, y en estos estándares también van a ver lo que es el sistema de gestión de calidad de una manera más sencilla y más práctica. Así que veámoslo de otra forma, ¿no? De la parte más operativa y práctica. Ahora vamos a ver estándares, gestión de riesgos y primeros auxilios y análisis de caso. Para que sepan, los estándares de la ATA mezcla la gestión de riesgos con los primeros auxilios. ¿Y a ustedes les hace sentido esto ahora? ¿Por qué los mezcla? Gestión de riesgos con primeros auxilios. Porque si yo quiero gestionar el riesgo, tengo que hacer primeros auxilios para los protocolos. No hay forma de que yo gestione riesgos sin primeros auxilios. O sea, no cabería la forma ni la idea en la mente, ¿no? De que yo quiera decir, ok, identifiqué los riesgos, pero luego, ¿qué hago cuando pasa? Ya, primeros auxilios, ¿no? Entonces, ese es el estándar. Y veamos. Bien, gestión de riesgo y seguridad, ¿no? En este caso, miren lo que dice. Gestión de riesgo y seguridad. Y el proceso, es decir, al paso a paso, como hemos hecho, de identificación y preparación para la seguridad y los riesgos en las actividades de aventura y los entornos culturales físicos, además de la aplicación de medidas preventivas y procedimientos de respuesta adecuados. ¿Esto de acá a qué se refiere? Preventivas y procedimientos de respuesta adecuados. Controles, ¿cierto? O sea, si yo ya identifiqué y me preparé, ¿y qué hago? Las medidas, ¿cuáles son? Mis controles, ¿cierto? Que la gente firme, evitar el riesgo, aumentar la probabilidad y demás, ¿cierto? Entonces, acá ya estoy viendo lo que estamos desarrollando en metodología en caso de lesiones, enfermedades o muertes. O bueno, respuestas adecuadas en caso de lesiones, enfermedades o muertes. ¿Y esto qué es? Primeros auxilios. Luego, requiere una estrategia de varios niveles. ¿Qué quiere decir? Que yo no lo puedo aplicar solamente como guía. Un guía acá no lo puedo aplicar solo porque si es que algo le pasa al participante, yo lo llevo al hospital y luego le digo a mi jefe, jefe, acá está la cuenta. ¿No? ¿Qué va a decir el jefe? ¿Pero por qué le llevas? Se va a enojar si es que no es una política de la empresa. Entonces, es una estrategia a varios niveles. Todos tenemos que estar alineados con eso, que involucra a los proveedores, el medio ambiente, la comunidad local, la actividad, los guías y las participantes de la actividad. ¿Por qué la comunidad local? Si es que yo estoy en un trekking, ¿quién será la organización que me va a auxiliar primero? ¿O me va a ayudar? ¿O me va a dar algún apoyo o asistencia en el trekking? Las comunidades locales, no hay más, no hay un serenazgo, no va a haber un centro de atención prehospitalaria, ¿no? O hospitalaria y demás, ¿no? Y las compañías de viaje o las empresas de viajes y los guías comparten la responsabilidad de garantizar la operación segura de las actividades de aventura. ¿Qué significa? En el caso del Perú, por ejemplo, sí supieron de este canopy que una turista ecuatoriana española murió y la tiraron al río. Los chicos, los operadores la tiraron al río, ¿no? Se murió y la lanzaron al río y hicieron como que no pasó nada acá, ¿no? Pero ¿por qué hicieron eso? Porque estas personas no conocían de que hay un nivel de responsabilidad en ese servicio. Y eso se llama homicidio culposo. Y tiene diferentes grados de responsabilidad. El primer grado es, digamos, homicidio culposo de primer grado es para el dueño, porque es el responsable de la operación. Y el segundo grado, ellos. Entonces, ellos tenían la capacidad de defenderse legalmente, pero no lo sabían. Entonces, ¿qué hicieron? Lo más fácil para ellos era dejar el cuerpo a un lado, ¿no? Y eso fue uno de los accidentes que pasaron en el 2018, ¿no? Entonces, siempre hay una responsabilidad, ¿no? Y esa es una parte muy interesante que se ve en el reglamento también. Siguiente. Entonces, para entrar a las competencias, lo que voy a decir ahora son cosas que ustedes tienen que saber hacer. ¿Qué quiere decir? Que ustedes lo entienden, lo comprenden y lo aplican. Si es que no lo entienden, lo comprenden y lo aplican, no estamos aplicando el estándar, ¿no?
Ojo, este estándar no es obligatorio, es una pauta que el mundo está estableciendo, ¿no? De manera internacional y que nosotros podríamos alinearnos porque el reglamento no nos dice cómo gestionar la seguridad, solamente dice gestión de condiciones de seguridad de los lugares de aventura. ¿No? Nada más, y nosotros tendríamos que definir qué es las condiciones y demás, ¿no? Los guías de viajes, en este caso es un término que utiliza la ATA, ¿no? De aventura, deberán conocer las mejores prácticas para la seguridad de todos los participantes durante las actividades de aventura, ¿no? ¿Qué significa? Que estos guías tienen que estar actualizados sobre el equipamiento, ¿no? Que estos guías tienen que estar, conocer el lugar, ¿no? Enseñando a los participantes. Y básicamente es lo que estamos viendo acá, ¿no? Entorno, actividad, ¿no? Entorno, equipamiento, por ejemplo, ¿no? Los guías deben estar capacitados en las mejores prácticas de la actividad que están dirigiendo y deben estar involucrados y participar en asociaciones profesionales. Esa es una parte clave, que está en asociaciones profesionales de la actividad en la cual se desarrollan, ¿no? Y buscando siempre actualizaciones de procedimientos. Pero acá en el Perú estamos mal. Es más, estamos a las patas. ¿Por qué? Díganme ustedes alguna asociación de alguna actividad de turismo de aventura que conozcan. En el marco del turismo. Ya, también del deporte. ¿Alguna? ¿Conocen? Ani, tú. Ya, yo conozco una que por normativa, ¿ya? A la Asociación de Guías de Canotaje de Luna Buena, que es una asociación por normativa, porque la normativa establece que debería haber una entidad evaluadora y certificadora de los ríos y los equipos y demás. Otro tema. Pero esta asociación profesional, ¿cuál es su problema? Que actualmente tiene no más de 20 miembros, los que lideran son personas de base 4, base 5, que no dominan computadora, y no, la gente, los nuevos guías no tienen interés en asociarse a ellos. ¿Por qué? Porque ellos se han quedado, no tienen actualizaciones, siempre hacen el mismo curso, ¿no? Demás. Y eso es solo para decir canotaje, ¿no? Es más, hasta ahorita no he visto un documento que diga estándares de canotaje, qué enseñar, cómo se hace, cuál es el curso y demás, ¿no? No veo nada de eso. Entonces, imagínense, ¿ustedes creen que habrá una asociación profesional de, de instructores o monitores de canopy? O sea, estamos muy lejos de eso, ¿no? O sea, totalmente lejos porque no tenemos una industria tan madura. Entonces, lo que sí podríamos albergar y buscar es asociaciones profesionales del deporte, como las asociaciones o los clubes deportivos, ¿no? En escalada hay mucho, en caminata, escalada de montaña, el ciclismo está creciendo bastante, ¿no? En parapente, la Asociación Peruana de Vuelo Libre, ¿no? Y demás asociaciones que existen pero del deporte. Por eso es que es muy importante las asociaciones profesionales con tomar los aspectos técnicos, ¿no? Si es que no son del turismo, ¿no? Bien, entonces ahí ya se pueden dar cuenta que ustedes pueden hacer en campo, ¿no? Buscar la asociatividad, ¿no? Buscar actualizar procedimientos, definir cuáles son estos, ¿no? Luego de eso, los guías de viajes de aventura deberán estar preparados para riesgos predecibles e impredecibles, así como riesgos objetivos y subjetivos. Eso hablábamos ayer un poco, ¿cierto? Y es parte del estándar, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados para apoyar, asistir, ayudar a los participantes que dudan en continuar o ayudarlos a reconsiderar su percepción del riesgo para reflejar con mayor precisión el riesgo real. Entonces, eso es algo que yo a veces trabajo bastante con algunos participantes porque generalmente piensan que el riesgo es mayor, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Asistirlos, ¿no? Ayudarlos a prepararlos para el éxito. Eh, Apoyarlos, pero eso es algo que no pasa generalmente, sobre todo en segmentos que trabajan con público nacional, ¿no? En público nacional es más arreando, ¿no? Ya la gente ya avancemos, ¿no? Corramos, ¿no? Al extranjero de repente se maneja un poquito mejor porque paga un poco más, ¿no? Los guías de viaje también deben tener un canal de comunicación claro con la respuesta de emergencia, así como una fuente confiable para verificar las actualizaciones de las condiciones locales y cualquier restricción que pueda surgir, ¿no? Eso es con relación al ámbito, ¿no? Con relación al conocimiento del entorno de la comunicación. Siguiente, por favor. Entonces, como se pueden dar cuenta acá, vemos lo mismo que hemos estado viendo, pero de una forma ya muy específica, lo que se tiene que saber en campo, ¿no? Y hacer. Los guías de viajes deben estar capacitados siguiendo un sistema de gestión de riesgos y seguridad. Justamente lo que hablábamos hace rato, hablábamos ayer, y es casi lo mismo, miren. Inventario, es decir, identificación, análisis y tratamiento. Entonces, podríamos concluir en estas tres palabras, ¿no?
todo lo que aprendimos en 2 días, ¿no? Identifico, analizo la probabilidad como las consecuencias, determine qué riesgos son aceptables a los que no, y los que no son, y los trato. Creo mis protocolos. ¿No? Los riesgos que no son aceptables deben tratarse. Este tratamiento pasa por brindar capacitación a los guías, charlas de seguridad a los participantes, equipamiento adecuado, comunicación. Y acá quiero hacer un énfasis. Desde ahora en adelante, cuando quieran buscar capacitación, busquen charlas con relación a gestión de riesgos. Porque una vez que alguien o a gestión de la seguridad, gestión de riesgos, ¿no? Como está el título de acá, ¿no? En Perú lo van a encontrar más como esto, ¿no? Gestión de riesgo, no tanto seguridad, no tanto gestión de riesgo. Entonces, busquen eso, ¿por qué? Porque estas capacitaciones ayudan a que a los operarios, el personal de campo se sensibilice con relación al tema, ¿no? Entonces, 3 pasos que te establece los estándares y después de que hemos hecho un montón de cosas, ¿no? Pero ya lo entienden, ¿no? Ya entienden de dónde viene, ya entienden cómo se hace esto, más o menos. Siguiente. Mira, deberán conocer el protocolo específico de la empresa. El reglamento de seguridad para la prestación de turismo de aventura establece también que dentro de los requisitos de cada personal calificado, que esta persona sea capacitado por los protocolos de la empresa, porque, por ejemplo, podemos tener empresa A, B y C. ¿Ustedes creen que las empresas harán lo mismo o tendrán los mismos procedimientos? No, ¿cierto? Algunos se enfocarán más en la atención al cliente, otro más en, por ejemplo, en la capacitación del personal, otro más en la parte de comercialización, fotografía, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, de todas maneras, el personal tiene que estar capacitado por la empresa, ¿no? Y es algo que establece también el reglamento. Los guías de viajes de aventura deberán tener el liderazgo y la autoridad para responder a los riesgos de seguridad y respuesta de emergencia. Este es un tema muy importante, liderazgo y autoridad. ¿Ustedes creen que una persona que asiste a un tour o bueno, que es novato, tenga estas habilidades desarrolladas, liderazgo y autoridad? Toma tiempo desarrollar. A mí me tomó como 3 años, creo. Bastante tiempo, sobre todo en inglés toma más tiempo. Entonces, es algo que debemos enfocarnos. ¿Por qué? Porque nosotros en el Perú no tenemos quien forme a los líderes de aventura. O sea, la persona que va a hacer un servicio para ti o que te va a guiar o te va a liderar en un grupo, en cualquier modalidad, tiene que tener esto bien desarrollado, ¿no? Tener capacidad de tomar decisiones, manejar conflictos, comunicar, ¿no? Y demás. Entonces, si es que eso no lo tienen, pues se tiene que desarrollar y hay que considerar, yo considero 1 año y medio, 2 años en promedio para que una persona sea, digamos, que se desarrolle bien, ¿no? Y que pueda llevar bien un grupo. Los guías de viajes de aventuras deben estar informados, capacitados para comunicar y hacer cumplir los protocolos de salud y sanitarios. Este es uno complementario con relación al COVID, con relación sobre todo acá a la salubridad, ¿no? A la higiene, a la salubridad, sobre todo si es que trabajamos con alimentos y bebidas al aire libre, ¿no? En campamentos o en expediciones deberíamos manejar eso, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Se dieron cuenta que los estándares son muy sencillos, ¿cierto? Le dice esto, y te da la pauta de lo que debes saber, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que hacer es básicamente buscar cumplirlos. Porque si los cumplimos, estamos yendo en una hoja de ruta que nos va a llevar a ser muy buenos en la gestión de la seguridad y riesgos, ¿no? Más allá de lo que la norma técnica diga que es un poquito más compleja y más organizacional, ¿no? Lo que hemos visto es más para la operación en sí, en específico. ¿Han visto este caso de surfista muerto en Costa Verde? Les cuento qué pasó acá. Ustedes saben que en Macaja hay diferentes asociaciones, escuelitas de surf, ¿ya? Estas escuelitas no están formalizadas para el sector turismo, ojo, estas escuelitas son del sector deportivo. Son escuelas de surf, que son básicamente una asociación sin fines de lucro y que empieza a brindar estos servicios como parte de sus actividades de masificación del deporte. Es otro tema, pero el término es masificación del deporte. Entonces, acá vienen a correr surfistas intermedios, avanzados y también visitantes nuevos, ¿no? ¿Ah? El surf no es una modalidad que puede ser certificada. El surf no es una modalidad de turismo aventura porque no está en el reglamento, pero sí es una actividad y un deporte a la vez, ¿no? El único malo es que no está en el reglamento. Pero, ¿Cómo el va? ¿cómo qué? ¿Cómo el va? ¿Cómo el va? ¿Cómo se va? El canoa Ya, ¿canoa polinésica? Canoa polinésica, sí, similar, ¿no?
que también se brinda ese servicio ahorita en Costa Verde, ¿no? También se brinda, ¿no? Pero no está identificado también como tal. Entonces, ¿qué pasa? Que han encontrado al cadáver de una persona muerta, ¿no? Y no han sabido identificarlo si es que era de una escuela o si es que era un deportista. ¿Por qué? Porque este ámbito tiene una dinámica mixta, ¿no? De tanto deportista entre comillas, porque no es que compita, ¿no? Sino que lo hace por recreación, por hobby, y visitantes que vienen a hacer eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la problemática acá en este lugar con relación al ordenamiento de la actividad y la gestión de riesgos, por ejemplo? Que toda persona, por ejemplo, que toma, todas las personas que toman un servicio, en este caso acá lo voy a poner acá, de surf, los instructores tienen que tener una camiseta que diga instructor para ser identificado en el agua y con un color de camiseta, y los participantes también que diga participante, ¿no? O alumno. Eso es sumamente importante y es un estándar del surfing en el mundo, ¿no? Solamente que pasa que como las empresas son informales, ¿no? Tú le pagas un sencillo, creo que es 70 soles, 60 soles por hora y media, ya te dejan ingresar, ¿no? Entonces, ahí no hay ningún sistema de gestión de la seguridad y es un problema. ¿Por qué? Porque este ámbito recibe miles de visitantes a la semana nada más, o al fin de semana nada más, ¿no? Y está desordenado. Esto pasa a un nivel de destino en Lunahuaná o en Huacachina, que es un espacio muy acotado, ¿no? Muy pequeño, en donde encuentras un montón de operadores, ¿no? O sea, yo me sorprendí cuando vi que 54 operadores en 3 cuadras en Lunahuaná, 54 nada más de rafting, ¿no? Y casi todos son rugbyes, personas naturales con negocio. Entonces, este desorden genera, digamos, una mala gestión de la seguridad en turismo aventura. ¿Por qué? Porque no hay susceptibilidad, como veíamos, ¿no? No hay ningún, digamos, orden o cumplimiento de estándares, ¿no? Y sobre todo porque se designa también a mercados más nacionales, ¿no? Esa es una realidad que es latente actualmente, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces veamos, ya hemos hablado un poco del sistema de gestión de la seguridad, veamos cómo se gestiona la seguridad desde el Estado. Y lo voy a pasar rapidito nada más porque este no es un curso, este no es un taller de reglamento, pero vamos a ver el reglamento de seguridad. Justamente se llama de seguridad, ¿va? Ojo, no se llama de riesgos, se llama de seguridad, porque siempre hablamos de reglamento de seguridad, pero nos referimos al riesgo. Normas técnicas peruanas en turismo de aventura, la ISO, la que hemos estado hablando desde ayer, y pasos a seguir en la práctica. Veamos rápidamente lo que es el reglamento. Bien, ¿algunos de ustedes ya han tenido alguna capacitación en el reglamento con los chicos que están conectados? Solamente para saber, y para los chicos que están acá conectados, ¿sí? Varias, Rolando dice que varias. Ya lo ve mucho. Vale. Ustedes, chicos, tú, Hans, ¿lo has visto? ¿Lo has leído? Ya, vale. Lo vamos a interpretar un poquito de manera bastante rápida, ¿no? Los turistas, antes de empezar el servicio, deben tener una charla de información y orientación. Esta charla es la comunicación que yo hago para establecer un control. ¿Cuál es el control? De compartir el riesgo, ¿se acuerdan? También se establece casos justificados para resolver el contrato con el turista, ¿no? En el caso de que la persona pues no llene el formato, se conduzca de manera imprudente, y eso es algo que tenemos que decidir los líderes que estamos en campo, ¿no? Porque tenemos que lidiar con personas que a veces hacen cosas imprudentes y pasa, ¿no? A veces nos encontramos con eso. Y a veces sonreímos nomás, ¿no? Sonreímos nomás. Cuando el turista no tenga estado físico o salud adecuado, también se puede cancelar el servicio cuando la agencia de viajes que presta servicio no cumpla con las disposiciones del llenado del anexo 7 y el anexo 8, que es la declaración jurada, ¿no? O por decisión del órgano competente, que es básicamente las directrices que dicen, llega a un lugar y dice, ¿no? Analizo la situación y veo que eso es inseguro, ¿no? Y puede cancelar el servicio. Siguiente, por favor. El turista también puede hacer lo mismo en las mismas condiciones que el participante. ¿Qué quiere decir? Que ustedes, como visitantes, pueden cancelar un servicio de turismo de aventura siempre y cuando no cumpla con los requisitos de equipamiento, información, orientación o lo que sea previsto en el reglamento, que básicamente las disposiciones que vamos a ver a continuación,
o cuando la agencia no cumpla con el llenado de los anexos, cuando el personal contratado, ¿no? Esté intoxicado o esté borracho de alguna forma, por conducta inadecuada del personal, ¿no? También son cosas muy sencillas que pueden hacer que el servicio se cancele, ¿no? Siguiente, por favor. Adelante. Pero en esas partes, creo que primero dar a conocer el tema de los equipamientos un poco a los turistas, ¿no? Porque los turistas en sí, como no saben nada de la actividad, siempre reciben lo que dan. Si es una soga, comprar batería o alguna cuerda que tiene todo la tecnología, como las dinámicas, las estáticas. Los turistas en fin no saben en sí cómo es ese producto y lo que creo yo que la empresa debería por lo menos mencionar o capacitar un poquito así de manera introductoria para que los turistas sepan qué es lo que tienen. Para una próxima experiencia por lo menos ya tener esa noción y asegurarse, ¿no? Porque se encuentra una, o sea, una línea de vida que tiene varias pelusas, los turistas van a pensar, ah, mira qué bonito, no sé. Suavecito. Suavecito, ¿no? No, suavecito. Y lo mismo No, sí. creo que con el tema de los anexos 7 y 8, porque muchas empresas nacionales no piensan de que mencionar el anexo 7 es meterle miedo al turista, cuando debería ser lo contrario. Sí, creo que es la forma, la visión que se tiene con relación al reglamento, ¿no? Pero en realidad, o sea, digamos, en la visión de la seguridad es mientras más información yo brinde y maneje, mejor voy a gestionar la seguridad, ¿no? Entonces sí, definitivamente de acuerdo contigo. Para seguir, las personas que pueden, ya habíamos hablado, por ejemplo, esta persona va a ser un líder de aventura, ¿no? De caminata en este caso, ¿no? De trekking. Esta persona, bueno, caminata y trekking son modalidades todavía, pero imaginemos que es de rappel, de rappel. Tiene que tener al menos mínimo 3 años de experiencia en la modalidad. Y eso es bien trucoso, bien trucoso, porque ¿quién te puede emitir esa constancia? La empresa, el privado, ¿no? El privado que tenga el tiempo de trabajo en esa modalidad, ¿no? Y con eso ya puedes acreditar experiencia actualmente, hasta el día de hoy, ¿no? Pero también tiene que tener conocimiento certificado de primeros auxilios, eso es lo que dice el reglamento, ya lo hemos hablado hace rato. Pero no solamente eso, sino te dice qué cosas tienes que considerar: hipotermia, hipertermia, termorregulación, inmovilización de fracturas, uso de camillas, transporte de accidentados, resucitación cardiopulmonar, RCP, y tratamiento en caso de ahogamiento en río, ¿no? Entonces, esto es lo que tú tienes que buscar en cualquier curso de primeros auxilios que quieras tomar, ¿no? Y en verdad es muy sensato, ¿no? Porque la hipotermia puede darle en cualquier lugar a cualquier persona, así no estés en el agua, ¿no? Solamente por el frío, por estar expuesto al viento. Y además de eso, también es certificado, esta capacitación debe ser al mínimo 16 horas. No puede ser de menos, no te valdría. Es más, tampoco una charla de 3 horas, 5 horas no te sirve. En realidad, te sirve para sensibilizarte, ¿no? Y ser expedido por una entidad autorizada por el Estado, es decir, una entidad de salud. Ya no es una posta o primeros auxilios de turno urbano que funcionaría. Podría funcionar, pero no es tan efectivo para el campo, ¿no? No te enseña el manejo que deberías hacer en campo. En general, actualmente en el Perú se está manejando el curso WFA, ¿no? Este de acá, ¿no? Que ya se ha posicionado bastante bien desde el 2019, ¿no? Wilderness First Aid, ¿no? Que es un curso que establece todos estos temas y más con relación al manejo de primeros auxilios. Es decir, tiene dos partes, digamos. Una de todo lo que te podría pasar por estar haciendo una actividad al aire libre, y otra de todas las enfermedades preexistentes que pueden salir a la luz cuando estás al aire libre que tienes que manejar, ¿no? Igual. Siguiente, por favor. Bien. Requisitos del personal calificado. El personal calificado, cuando ustedes quieran certificarse para el reglamento, tiene que cumplir con toda esta información que no la voy a desarrollar hoy día, pero básicamente ustedes tienen que tener un file o una información con relación a la preparación del personal, ¿no? Siguiente, por favor. Codificación de los equipos. Esta es una parte muy importante que se establece en el anexo 3 del reglamento, que dice que cada equipo tiene que tener una identificación, ¿no? Un registro en alguna parte del equipamiento para que puedan ser trazable en su uso y en su desgaste, ¿no? Entonces acá ustedes van a poder ver algunas pautas con relación a cómo trazar esos equipos, que hoy día no lo vamos a ver porque es mucho detalle para este tema, pero sí es importante que lo conozcan, ¿no? Y esto también es algo que establece el reglamento.
Bien, el mantenimiento de equipo y equipo de primeros auxilios se asocian. Justamente ayer cuando estaba hablando decía que el equipamiento se asocia con los equipos de primeros auxilios porque igual los usas, no es parte de tus materiales de trabajo, ¿no? Y el reglamento en el anexo 3, disculpen que diga anexo 3, pero ¿qué significa anexo 3? Es que tú tienes el reglamento y al final tiene una palabra que dice anexos. Y los anexos son los formatos que ustedes van a usar, ¿no? Entonces, el formato 3, que es el programa de mantenimiento de equipos, eh, establece el mantenimiento de equipos, ¿no? Y te da unas pautas para su uso. Y acá lo pueden ver. Acá esta es una dinámica que hice para que ustedes entiendan cómo se ordenan estos en la operación. Tenemos 3 anexos importantes: el manual interno de operación de la agencia de viajes, el programa de manejo de riesgos y atención de emergencias. Con lo que hemos visto hoy podemos desarrollar esto tranquilamente. Y el programa de mantenimiento de equipos de la agencia de viajes. Estas dos cosas no hemos visto hoy día, ¿no? Lo hemos visto de manera muy general, pero esto sí, ¿no? El anexo 2 se relaciona con la declaración jurada para prestar el servicio de turismo aventura, ¿cierto? Por la gestión de la seguridad como un control. Y también el registro de incidentes o accidentes también. ¿Por qué? Porque es una forma de controlar y mejorar la gestión de riesgos. Entonces, esto lo había hecho de champazo y creo que se alineó bien con el tema. En verdad que sí. Entonces, hay una coincidencia. Eh, El anexo 1 se relaciona con la declaración jurada para prestar el servicio de turismo aventura, porque antes de yo prestar el servicio tengo que hacerlo firmar. Y también tengo que asegurarme que el personal esté especializado, certificado, ¿no? De alguna forma. Ahora, es una realidad muy importante. En general en el Perú, la mayoría de gente que está entrando en actividades de aventura, sobre todo las que se van creando, como en Cajamarca, ¿no? San Ignacio Extremo, o lugares muy similares que se están posicionando en el Perú, esas personas no tienen un año, no tienen 3 años de formación. Lo que tienen es una capacitación en la modalidad, un curso de primeros auxilios, de atención al cliente y experiencia que van creando a través del tiempo, ¿no? Y es con eso que se van, digamos, certificando las empresas, ¿no? Todas estas empresas de Canopy, sobre todo Canopy, tienen experiencia de 3 años, pues porque son actividades nuevas, ¿no? ¿Y quiénes son los prestadores ahí? ¿Quiénes son los líderes? Los locales, ¿no? O sea, no hay forma, ¿no? Pero esa desventaja también tiene otra ventaja, que estás empleando mano de obra local, estás dinamizando la economía local. Así que tiene su parte buena y parte mala, ¿no? Depende cómo lo veamos, ¿no? El anexo 3, el programa de mantenimiento de riesgo, se relaciona con el equipo de primeros auxilios. Entonces, ustedes pueden ver una relación directa de cómo yo desarrollar mis formatos, ¿no? Vale. Acá está el manual interno de operaciones. Solamente voy a dar unas pautas muy generales. Me voy a enfocar más en el anexo 2, que es el del tema del día de hoy, ¿no? Pero yo tengo que poner los datos de la agencia, que eso es muy sencillo, descripción del servicio. Acá ustedes pueden poner la modalidad, en qué consiste el itinerario, programa, el procedimiento, el antes, durante y después de la actividad. Fotografía es sumamente importante para poder aleccionar y entender lo que se está escribiendo, porque si no, nadie puede visualizar lo que se escribe. Mapa de ubicación y lista de coordenadas. Esto es opcional, no te pide el reglamento, pero es muy buena práctica porque si no, nadie sabe a dónde llegar. No en canopies necesariamente, pero en entornos más abiertos sí, ¿no? Condiciones del servicio, estas son muy importantes. Puede ser una condición de servicio, la edad mínima, una condición de servicio, el comportamiento, una condición de servicio, la firma de la declaración jurada. Y lo más importante que establece acá, bueno, de las cosas más importantes es el reporte del servicio. Este anexo lo que busca es que la agencia tenga un reporte del servicio de lo que ha pasado en el campo. ¿Qué cosas hay que reportar en el campo? A ver. Los cambios en el entorno, ¿cierto? En cambios en horarios, cambios en rutas, cambios en tiempos, en la actividad. Se pensó hacer una actividad, por ejemplo, si voy a hacer un recorrido de 10 kilómetros, ¿no? Lo hago en 5 porque cambió algo. O íbamos a hacer 3 rutas de escalada, pero hicimos una nada más porque la gente no tenía digamos, la capacidad. O no, hicimos más de lo que queríamos, ¿no? Puede cambiar. Y es algo que reportar, ¿sí o no? Es algo que reportar en equipos. ¿Algún equipo, daño en equipo, pérdida de equipo hay que reportar? ¿O todo bien en el equipo? ¿No? Y personas, la satisfacción del cliente generalmente se reporta. Entonces podemos reportar muchas cosas en eso. Y es importante reportarlo, porque si no se reporta, todo lo que pasa se queda ahí, ¿no? Y nadie lo maneja. Organigrama y funciones. Esto es algo que se agrega, esto no es en el reglamento, cuando vean el formato van a ver que tampoco está, pero es muy importante establecer organigrama y funciones. ¿Por qué creen? ¿Se acuerdan el ejemplo del accidente que los chicos botaron al río a una persona?
¿Qué pasaría si es que ellos supieran cuál es su rol, sus funciones ¿no? y, digamos, su alcance del trabajo? Si ellos saben eso, sabrían cómo llevarse también, ¿no? Y por eso es que se establece esto como una buena práctica, básicamente. Siguiente. Acá está lo que hemos visto hoy día, ¿no? Básicamente, la identificación de riesgos y emergencias, que hemos visto todo este proceso, pero el reglamento también te pide convenios con entidades externas. Y eso no es necesariamente que tengas un convenio con la Cruz Roja y demás de eso, ¿no? Sino que básicamente se enfoca en la identificación de entidades que puedan ayudarte a la gestión de las emergencias. Por ejemplo, la policía, bomberos, la comunidad local, el peaje local, ¿no? O la organización que toque en el entorno en que estés, ¿no? Así como comunicación y capacitación. Este formato te pide que tú establezcas un medio claro de comunicación efectiva en el campo con las personas que están haciendo la operación y oficina, probablemente, y capacitación en estos temas, ¿no? Seguimos, por favor. El formato 3, un poco no lo voy a desarrollar mucho, pero básicamente te dice cuáles son los equipos, cómo usarlos, cómo darle mantenimiento, ya sea preventivo, correctivo, y sobre todo esta parte más importante, ¿no? La parte de la ficha o la lista de equipamiento que deberíamos manejar, ¿no? Y hay modalidades muy exquisitas, ¿no? Por ejemplo, imagínense que todo esto que yo tengo acá a mi costado sea mi equipamiento de una modalidad. Entonces, miren cuántos elementos tengo, que tengo que hacer seguimiento y trazar, ¿no? Sumamente complejo, no es tan fácil, por eso es que requiere bastante especialización en manejar este tipo de equipamientos, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, el anexo 4 es un formato así, lo van a ver, son declaraciones juradas. El anexo 5 también es una declaración jurada, muy sencillo, solamente acá ya no se llena nada, se tiene que firmar y usar, básicamente. Siguiente, Ani. El anexo 6, en algún caso no pasa mucho, pero si es que alquilas equipos, deberías declarar que tus equipos que estás alquilando son idóneos, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo llevo una operación, alquilo equipos y no son adecuados, ¿no? O de repente pasa bastante que no son la talla, que de repente no son cómodos, ¿no? Para la operación y demás, ¿no? Así como las declaraciones juradas, ¿no? Que tienen un formato muy específico, que es algo engorroso, pero que se pueden manejar. Lastimosamente en el Perú todavía no está reglamentado el uso de documentos online para firmas online, ¿no? Que reduciría todo este gasto de papeles, ¿no? Seguimos, por favor, Ani. Y finalmente van a ver la relación de contenido de primeros auxilios, ¿no? Esto se alinea con una solicitud, una carta muy sencilla que nosotros haríamos a la Diversetur que nos toque para poder solicitar el certificado de autorización Turismo Aventura. Pero podemos olvidarnos de esto, ¿no? De repente no estamos en esa conversación ahorita. Igual puedo utilizar esos formatos como un apoyo para la gestión de la empresa. Y en verdad ha ayudado bastante. Yo conozco muchas empresas, incluyendo la empresa en que trabajo, que han podido, se puede entender mejor la gestión operativa del turismo aventura a través de estos formatos, ¿no? De hecho, que tienen que mejorarse bastante en su forma porque se establecieron en el 2018. 2018 se establecieron y pues todavía tendría que ser sujeto a mejoras, ¿no? Que todavía no se ha hecho ninguna mejora a estos. Siguiente, por favor, Ani. Si alguno tiene alguna pregunta ahí, me avisa. Ahora, el reglamento es reglamentario. ¿Qué significa? Sí o sí. O sea, supuestamente bajo un principio de legalidad y demás, sí o sí. Que no se cumpla es otra cosa a veces, pero también hay otros documentos que ya había explicado ayer, que es, por ejemplo, las normas técnicas. Y acá pueden ver una lista de normas técnicas que son de diferentes modalidades. Entonces, si ustedes, por ejemplo, no sé, quieren desarrollar Zipline o Canopy, pueden comprar esta norma técnica y tener, al menos, lo que te va a servir es en los conceptos, ¿no? Y algunos requisitos que te piden de equipamiento, de estructuras, ¿no? De la modalidad. Igual nosotros. Entonces, estos los pueden encontrar en la página del INACAL. Y te va a ayudar bastante de una manera de documento de consulta, si es que tú no tienes un especialista de la modalidad que te pueda ayudar en hacer tus documentos, ¿no? Te puede ayudar bastante. Personalmente uso las de Chile, las de Colombia y las peruanas para poder tener una idea clara de lo que vamos a establecer en un formato, en un anexo o en una asesoría, ¿no? Información. Sí.
Tengo entendido de que hay más modalidades. ¿Todas tienen normas? No, hasta ahorita solamente 14 tienen normas. De las 25, creo. De las 22 modalidades autorizadas, más canotaje, más alta montaña, solamente 14 hasta ahorita, ¿no? Pero en realidad estas normas están en una versión bebé, desde mi punto de vista. Es una versión junior, versión kids. ¿Por qué? Porque solamente lo que más te sirve son la terminología y algunos requisitos. El resto son formatos muy similares, muy, muy similares. ¿Qué se necesitaría para que la norma técnica de alguna modalidad que no esté ya pueda aparecer ahí en el inventario? ¿Qué se necesita? Eso lo desarrolla un comité, de normas técnicas en el sector turismo, en el cual, por ejemplo, está Mincetur, está APTAE en el Perú, y ellos tienen una agenda de las modalidades que van sacando, ¿no? Pero han empezado con las más problemáticas. Empezaron con Canopy, Parapente, Sambor en el 2018, para 2019. ¿Por qué? Porque la gente se estaba muriendo en esas actividades, ¿no? Y Sambor no por el Sambor necesariamente, sino porque la gente se tira contra edificios o la gente muere haciendo Sambor porque, bueno, haciendo Sambor porque va en tubulares y se voltea, ¿no? Entonces, en realidad no es el Sambor, en realidad no es el Sambor, en realidad son los vehículos, y esa es otra historia, ¿no? Porque los vehículos son normados por el MTC, y lo cual todavía no hay una gestión, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, este es un formato de norma técnica, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que ustedes ven. Tienen, bueno, información general, pero esta es una parte muy rica, porque así evitamos estar poniéndole nombre a cualquier cosa de lo que querramos, ¿no? Y los requisitos, ¿no? Por ejemplo, en este caso de Canopy, requisitos de equipamiento, en la infraestructura, el plan de mantenimiento de la estructura, ¿no? Requisitos generales de seguridad, ¿no? Cómo yo manejo general en la modalidad para los clientes, con relación al desplazamiento, es decir, la secuencia del servicio, primeros auxilios, relación con los proveedores, ¿no? Y de ahí te dan anexos, ¿no? Muy similares a los que ya hemos visto, ¿no? En el reglamento, ¿no? Por ejemplo, contenido mínimo de curso de primeros auxilios, también lo hemos visto en el reglamento y se alinea eso, ¿no? Procedimiento y mecanismo de respuestas ante emergencias, ¿no? Eso también lo hemos visto. Siguiente. Y bueno, por ejemplo, lo que se establece en Canopy es el término, punto de anclaje, plataforma. Este es un término muy importante porque he ido a regiones donde dicen, ya, acá nomás es planito, hay que ponerlo, ¿no? Y no hay ninguna plataforma, ¿no? Y nunca es planito, pues, porque siempre es una ladera, ¿no? Entonces, se expone a las personas al riesgo, ¿no? La línea, ¿cuál es la línea? El punto de acá hacia acá, ¿no? Esa es la línea, ¿no? Seguimos. Entonces, por ejemplo, ahí pueden ver un ejemplo de cómo lo estableció siguiente, pues, un Canopy. Y el sistema de gestión de seguridad, acá lo pueden ver, de repente no lo van a ver muy bien, ahí para los que están en el Zoom pueden agrandar la pantalla, o si están en el celular también pueden agrandar, pero tiene varios niveles, ¿no? El nivel de la alta dirección, que lo veíamos ayer, el nivel de planificación, que es más gerencial, el de apoyo entre todos los involucrados, todos los elementos o los actores de la organización, el nivel funcional, ¿no? Que es ya en campo ante una emergencia, ante una situación, ¿no? Y la evaluación del desempeño y mejora continua, ¿no? Para que sea un sistema tiene que haber esto. Todos tienen que estar enfocados en esto. Así que, bueno, no lo voy a explicar mucho más, pero ustedes ya son conscientes de que hay diferentes niveles para gestionar la seguridad, ¿no? De repente ahorita estamos acá, la seguridad ante una emergencia, ¿no? Cómo almacenar la información del participante, cómo planificar los procedimientos de respuesta rápida, ¿no? Entre los incidentes, cómo reportar un incidente y demás. De repente estamos acá, pero el objetivo es que nosotros vayamos creciendo y yendo a más y más y más y empezar a dominar este sistema, ¿no? O sea, obviamente tenemos que ir de menos a más porque no estamos en un sistema todavía, estamos en una parte, ¿no? Viendo el reglamento ve solamente esto, ¿no? Esta parte, ¿no? El reglamento no dice en el Perú que el empresario debería, por ejemplo, no sé, pues articular con sus otras áreas, el área comercial, el área operativa, el área de ventas, ¿no? Para todos estar conscientes e informar de una sola forma, ¿no? No dice eso el reglamento, te dice la operación nada más básicamente, ¿no? Entonces eso es algo que por ahí podemos mejorar, ¿no? Por ahora nos enfocamos acá. Y en la evaluación y desempeño, ¿no? Mejorando ahí con relación al sistema. Siguiente, por favor. Bien.
a ver, para los que están ahí, pasar a las preguntas rapidito y luego vamos a hacer un pequeño break y vamos a ir a tener una demostración de equipamientos de los chicos de Climate Technology. Un poco para lo que tenemos que hacer en la práctica, ¿no? Porque todo muy chévere, la teoría, muy bacán, chévere, todo lo que me has dicho, pero ¿cómo podemos hacer en la práctica? Identificar y evaluar los riesgos, ¿no? Y siempre los tengo que identificar. Yo tengo que ir pensando en riesgos todo el tiempo, no tengo que ir pensando, esto podría pasar, esto podría, si pasa, ¿cuánto me va a doler, no? Algo así. Incluir e implementar controles. Monitorear los riesgos en el proceso y reevaluar. Siempre pensar qué puedo hacer, qué puedo hacer, qué puedo hacer. Yo me paro muchas veces a ver y veo cómo las personas se caen, pero por qué se caen, ¿no? ¿Dónde se ponen cuando se caen? Me pongo a pensar un montón de esas cosas y establecer mejoras, ¿no? Esto con relación a qué? A las categorías de peligro, entorno, actividad, grupo humano y equipo. Entonces podemos darnos cuenta que simplemente con estos pasos yo voy a ir mejorando, ¿no? O sea, suena sencillo, pero no es tan sencillo. Solamente identificar y evaluar los riesgos, mucha, puede tomar un montón de tiempo, ¿no? O incluir e implementar controles. Pero yo creo que el enfoque que todos debemos tener a partir de este taller es de que nos tenemos que enamorar de los riesgos y pensar en los riesgos como algo sumamente divertido de identificar, porque si los identificamos los factores que desencadenan estos riesgos, vamos a poder preverlos, ¿no? A un nivel de que tú ya sabes cuando a una persona le va a pasar algo y le pasa, ¿no? Porque ha hecho todo lo que ha desencadenado todas las acciones porque le pasa. Entonces tú ya lo puedes ver y tú miras nomás y dices, ah, ya ves, pasó. Y es algo lógico, ¿no? Te vas dando cuenta. Bueno, hasta ahí, si tienen alguna pregunta me hacen saber. Si no, para pasar a la parte, vamos a hacer un break de unos 3 minutos y vamos a pasar a la parte baja en otro ambiente donde van a poder ver los equipos de las actividades de turismo de aventura, sobre todo las actividades verticales, ¿no? Adelante, si alguien tiene alguna pregunta. Hay una consulta en el Zoom de Julio Castillo que nos dice, bueno, que pregunta, ¿hay instituciones académicas que forman en estas actividades? Ah, interesante. Julio, ¿es tu primera vez en una capacitación de estas? Probablemente sí. ¿Podrías especificar qué modalidad? Por ejemplo, alta montaña puede ser, ¿no? Alta Oye, qué bueno. montaña, Ya, eso sí. canopy o barranquismo, por ejemplo, ¿no? Ya, bacán. En el Perú no hay instituciones de barranquismo. Podrías llegar a contactar a especialistas que hacen barranquismo de alguna forma, que te pueden ayudar con los conocimientos técnicos, la operación, la parte técnica, sobre todo de la actividad. Pero en montaña sí, ¿no? Justamente últimamente he estado hablando bastante de la AGMP, la Asociación de Guías de Montaña del Perú. Ellos tienen un conocimiento y un bagaje técnico muy fuerte en todo lo que es actividades de montaña, y eso incluye caminata, trekking, escalada, rappel y todos los tipos de sistemas de rescate, ya sean horizontales y verticales. Entonces, ellos tienen mucho conocimiento técnico que fundamenta, digamos, la operación de cualquier otra modalidad vertical, ya sea canopy, columpio extremo, ¿no? Zipline bike y demás, ¿no? Entonces, ellos son una buena forma de llegar a esto y tienen un curso, o bueno, hacen 2 cursos anuales de rescate en alta montaña y seguridad, justamente algo que se relaciona a lo que estamos viendo, y ellos, ahí tú puedes tomar este curso, ¿no? Es un curso abierto para cualquier persona. ¿Alguna pregunta más? O de repente una repregunta ahí en su pregunta. Complementando lo que estábamos preguntando, si en caso alguno quisiera capacitarse en otra modalidad, ¿cómo podría hacerlo? Por ejemplo. O sea, hablemos de sambo, o hablemos de bicicleta. Ciclismo. Ya, mira, en ciclismo pasa algo más podríamos decirlo, de alguna forma intuitivo, ¿no? O sea, yo cleteo y digo, pucha, y empiezo a mejorar mi técnica y eso, y entonces ya como tengo conocimiento técnico de cómo manejar bicicleta, la posición de la bicicleta, la cadencia de la bicicleta, ¿no? Los cambios, el mantenimiento de una bicicleta, ¿no? Las partes de una bicicleta. Entonces yo tengo todo ese conocimiento técnico que me ayuda a poder llevarme en un servicio, ¿no? Pero no existe acá en el Perú todavía, por ejemplo, unas pautas como una lista, nomás, un temario, ¿no? De temas que yo debo saber, ¿no?
Eso lo podría hacer fácilmente la Asociación Peruana Deportiva o la Federación Peruana Deportiva de Ciclismo. Podría hacerlo en sus variaciones de disciplinas de ciclismo, de ruta, trail, downhill, enduro, ¿no? Y todo lo que se nos pueda ocurrir, pero todavía no se desarrolla, ¿no? No se han puesto mosca en ese aspecto, ¿no? Y además de eso, en conclusión con lo que dice el reglamento, si yo tengo 3 años de experiencia haciendo esto, de alguna forma podría certificarme, ¿no? Pero no hay una hoja de ruta específica, entonces cada uno tiene que ir construyendo su formación, ¿no? Y esto también podríamos apoyarnos, no sé, llámese en empresas privadas que se especializan, digamos, en una modalidad que puedo estar interesado. Sí, de hecho es una forma que ahorita es válida, ¿no? Porque no estamos en una situación donde tenemos instituciones educativas que te formen, ¿no? Entonces, es válido porque al final al gestor público con quien te vas a encontrar y te va a pedir documentos, a ellos les importa que al menos tengas una constancia para que les dé la seguridad de que estás capacitado. Porque si no tienes nada, ahí sí me preocupo, ¿no? Entonces el gestor público lo va a ver así, ¿no? Que me muestre algo para yo verlo, ¿no? Y poder estar más tranquilo, ¿no? Porque no te evalúan en campo, ¿no? Tú les enseñas unas cosas y dicen, ah, ya, chévere. No te evalúan en campo, es como que, ah, ya, chévere. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más ahí? Vale, ¿alguna pregunta por acá que tengan, chicos? Entonces, yo voy a concluir. De hecho, que la gestión de la seguridad es algo que voy a ponerlo por acá. La gestión de la seguridad es un aspecto que involucra a una organización, ¿no? A un equipo de trabajo, pero que nosotros podemos empezar a manejarlo desde la gestión operativa de repente, ¿no? Desde la base, y a partir de ahí ir construyendo esto de la gestión de la seguridad. Por ejemplo, es un reto todavía en el Perú de tener proveedores de turismo de aventura que sean, que digamos que estén sensibilizados en la gestión de la seguridad, ¿no? Pero también es una oportunidad para poder garantizar, digamos, o bueno, para poder desarrollar esto, ¿no? En el Perú, ¿no? Porque todavía no ha sido desarrollado, ¿no? Bueno, eso es algo que quería decir. Y eso sería todo por mi lado, si es que no tienen alguna pregunta más. Ani. ¿Ninguna? Acá, chicos, ¿alguna pregunta? Entonces ya saben, lo único que les pido es que cuando empiecen a gestionar la seguridad, empiecen desde lo más operativo, ¿no? Desde lo base, ¿no? Y empiecen a formarse en el conocimiento del entorno y la actividad que van a hacer. Y si no lo quieren conocer, búsquense a alguien que lo conozca, pero que lo conozca bien, pues, ¿no? Que lo conozca bien y que sea capaz de documentar lo que conoce. Porque hay mucha gente que en el Perú que sabe muchas cosas, pero no documenta nada. Entonces es muy importante que podamos documentar eso, ¿no? Tener la capacidad de llevar lo que sabemos al campo, ¿no? Y eso pasa muchísimo con guías de montaña, por ejemplo. Hay muchos guías que son del campo, ¿no? Y cuando no están en la montaña, están en el campo. Entonces no necesariamente documentan cosas. Hacen un buen trabajo operativo, ¿no? Pero ¿y qué necesitan? A un estudiante de turismo, probablemente a que lo esté entreviste, pues, y le saquen toda la información. Y eso es algo que los estudiantes de turismo no hacen. Entonces, esa parte también nos falta mejorar, ¿no? De hecho, la articulación público-privada-academia, ¿no? Que creo que sería una opción para cortar los plazos de nuestros avances, ¿no? Bien, chicos, esperamos que les haya gustado este taller, que les haya servido, que puedan entender que la seguridad ya está mapeada desde el 2014, ¿no? Que si bien el reglamento no dice que las condiciones de seguridad, no especifica que es una condición de seguridad, nosotros ahora podemos hablar de las condiciones de seguridad con relación a la categoría de peligros, identificar riesgos, hacer una valoración, y utilizar y tratar esa herramienta, ¿no? Ustedes van a tener estos materiales disponibles y también la bibliografía que viene con esa, ¿no? Que ya la tenemos bien mapeada. Les estoy hablando de la bibliografía de la Guía de Gestión de Riesgos de Chile, los estándares de la ATA en español. La hemos traducido para ustedes, no mentira, está traducido. Y luego de eso también la norma técnica del ISO 21101, ¿no? Que es difícil, pero ahí ustedes han visto ya un mapa conceptual muy sencillo que les ayuda a entender ¿no? Eso sería todo, Ani. Si es que hay una consulta más, me avisas. Vamos a hacer un break, 3 minutos, y los chicos que no se vayan, que vayan al baño, y pasamos con la explicación de equipamientos de Climate Technology.
Listo, chicos, si tienen alguna consulta o comentario más, siéntanse libres de activar sus micros. Igual en 3 minutos vamos a estar pasando a una pequeña explicación y demostración de equipos que tienen nuestros amigos de Kleinbean Technology.